Bien, muy buenas tardes. Aquí nos encontramos para dar cumplimiento a esta actividad que hemos organizado en el marco de la ejecución del programa de la asignatura Derecho de la Nacionalidad y la Extranjería, que dentro del proyecto de innovación educativa, el PIEU 2020 de la Universidad Miguel Hernández, tuvimos a bien desde el área de Derecho Internacional Privado presentar una propuesta que nos permitiera utilizar los recursos cinematográficos en nuestras asignaturas en función del desarrollo de la actividad docente. Teniendo en cuenta que en esta asignatura tratamos diversas cuestiones relativas a la protección de los ciudadanos extranjeros, tanto desde el punto de vista del derecho de la Unión Europea como del derecho español, hemos elegido para esta sesión un corto de dibujos animados, que además en su día obtuvo un premio Goya, en concreto en el año 2007, que tiene como nombre, como título, El viaje de Said, que vamos a proyectar. Tiene una duración bastante breve, en torno a unos 15 minutos, y que, sin hacer spoiler de su contenido, hace referencia a la inmigración desde un punto de vista quizás doloroso, pero a la vez tierno, porque trata el tema de la inmigración de los menores hacia la Unión Europea y hacia España. ¿Por qué hemos elegido precisamente este corto? Primero, porque el tema que abarca es atemporal. Mirar que tiene varios años de haberse producido, lo que es la obra cinematográfica en sí. Sin embargo, hoy, cada día nos despertamos con noticias relativas a la llegada de inmigrantes a nuestras costas, personas que llegan de forma irregular a Europa, que llegan de forma irregular a nuestro país, y particularmente un buen número de esas personas inmigrantes que llegan son niños, niñas, menores en definitiva, que conforme al ordenamiento jurídico y en particular conforme a los convenios internacionales de los que España es parte, se les dispensa o se les ha de dispensar, como ahora veremos, un tratamiento legal diferenciado en función del interés superior del menor, que es lo que se debe proteger por parte de los estados y de sus instituciones. Bien, son situaciones muy complejas, ya sabéis, porque hemos iniciado el estudio del tema relativo a la protección de los menores extranjeros en España, que los menores pueden llegar a nuestro país en diferentes circunstancias, acompañados por sus padres, reagrupados por sus padres o por uno de ellos, como parte, por ejemplo, de esos procesos de viajes o de organización de viajes y estancias de menores extranjeros que vienen bien o a recibir formación académica o algún tipo de tratamiento médico, o durante estancias de verano con familias de acogida, porque son niños menores que viven, por ejemplo, en los campamentos de refugiados del Sáhara, en fin, en diferentes circunstancias, y dentro de estas en particular, pues los menores no acompañados, que son los que llegan solos, sin familiares que les representen, o sin sus tutores, padres o representantes legales. Bien, en este contexto se encaja el corto y es el que vamos a proyectar ahora, y a continuación pues vamos a analizar desde la perspectiva ya docente y práctica cómo se trata este tema por el ordenamiento jurídico español. Entonces, si eres tan amable, Carmelo, le das ya play, podemos visualizar el corto. وجب الشكر علينا من ثنيات الوداع. كان يا مكان الولد سميتو سعيد ويعيش مع عائلته في البيت متواضع قرب البحر. وكان الولد سعيد بكي. ¿Se escucha bien para los que están en casa? Sí, sí. Bien. من ثنيات الوداع. سعيد، اش كتعمل؟ والو. لما تقول والو كنخاف يكون شي شر. غنمشي نصيد. العشاء غيوجد دابا، ما تعطلش. ما تشغليش بالك يا ماما.
بغيتها تكون معاك وتجيب لك الحظ. ولكن اخويا انت محتاج اكثر مني. Suerte. Chavalín. Si derriba los muñecos te llevas premio. A ver, tienes permiso de residencia, algún contrato temporal, así sin nada, no te puedo ayudar, tienes que hacer cola. Pilla bola, chaval. Allí te dan Te una escucha un poco bajito. ¿Tienes permiso de residencia? Con dos fotografías, fotografías de un documento. Mira, chaval, yo sin papeles no te puedo contratar, me la juego, ¿entiendes? Bueno, se podría apañar, cobra un poquito menos y si viene algún inspector te esconde, ¿vale? Yo no tengo nada contra vosotros, no soy racista, solo digo una cosa. Me parece súper mal que siempre tengáis que estar con mafias y trapicheos, así nunca vais a integraros. Mire usted, nosotros no podemos dejar las puertas abiertas, señores. Mire usted, sería un caos, una irresponsabilidad, señores. Hay que ser serios. Mire usted. Lo siento, chaval. A ver, chaval, a ver si te crees que las cosas aquí son gratis. ¡Dinero! Que solo entendéis lo que os interesa.
أنا سافرت بحيرة الأرض الموعودة، كانت القمرة بلا ضوء، والبحر ادالي حياتي. تمنيات غابت، المشاريع توقفت، طموحات كل أحلام غابت. بحر معاند إلا ما قطعتيه بسرعة يديك بسرعة القاع، يديك القاع. Deténgase, alto autoridad. 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 Deténgase, alto. سعيد، إذا أنا فيق. Déjame hasta que pasen los créditos porque la música es preciosa. Bueno, ¿qué os ha parecido? No engañé a nadie porque es un corto realmente con una duración muy breve y es un tema de actualidad, ¿no? Así que a partir de este momento, muchas gracias, Carmelo, por apoyarnos en la proyección. Quedas ya liberado a partir de este momento y ahora, bueno, pues abrimos a todos los participantes el debate sobre, primero, qué os ha sugerido el corto, porque es muy breve pero muy contundente. ¿Qué os ha sugerido? ¿Qué habéis sacado de lo que nos transmite? ¿Habéis comprendido bien el mensaje? ¿Habéis captado el mensaje? Porque ciertamente se escuchaba algo bajito, pero bueno,
se entendía, sobre todo al principio, ¿no? Cuando empiezan hablando con el acento andaluz, queda abierta la posibilidad a que intervengáis. En primer lugar, si queréis, los que estáis aquí, y si no, desde casa, como queráis. Entiendo que estáis todavía procesando, ¿no? Un sueño en forma de verbena esperpéntica llena de luces y de monstruos. Enhorabuena, Coque, por favor, y a todo su Carmelo, equipo por el excelente resultado párame ya de estos la 2 años proyección, por de favor. intenso y delicado trabajo. Ya podéis empezar a votar llamando a los números que aparecen ahora en pantalla. Ya Tiene sabéis, muchos la años terminación de del número que haberse... 5 va a determinar la puntuación que le estaréis dando al cortometraje. Hay 4.000 metros de película virgen en juego. Nada más, este ha sido nuestro programa doble de hoy. Espero que lo hayáis disfrutado. Hasta la semana que viene. Realmente, bueno, se sacó de una de las sesiones de cine español de la 2. Gracias. No, porque está compartiendo él. Muchísimas gracias. Bueno, si paras tu presentación, Carmelo, gracias. Yo ahora voy a pasar a la mía. De todas maneras, como el vídeo se va a editar, pues esta parte seguramente quedaría ya en la edición separada. Bueno, estaba empezando a intervenir vuestra compañera Ana. Para aquellos ignorantes, a la hora de venir aquí a España, queda, como dicen aquí, como una feria, la tierra prometida y tal cual, pero la verdad es que cuando ellos vienen aquí no tienen ningún tipo de facilidad. A la hora, como le dicen, sin dinero no haces nada, sois todos iguales, papeles, no sé qué, no sé cuánto. ¿Escucháis desde casa a vuestra compañera? Yo no la entiendo mucho. Bueno, Ana ha hecho referencia a lo que es el sueño prometido, ¿no? Cuando estás en el país de origen, lo que se vende como facilidades y fantasía o ilusión de la llegada a Europa, la llegada a España, y sin embargo lo primero que se encuentra son trabas y palabras cuando está en ese paseo imaginario por la feria, ¿no? Sí, ciertamente, sí. De los que estáis en casa, ¿alguien que quiera intervenir? ¿Qué mensaje habéis captado de los 10, 12 minutos que dura este corto? Cuando el túnel de la tierra prometida, que el mar se traba rápido, Claro, Sergio nos comenta sobre el impacto, ¿no?, de la escena de las personas que salen en los ataúdes del fondo del mar. Hoy los de casa estáis así un poco cortados. Veo que estáis calladitos, podéis hablar. Podéis intervenir. A ver, Jessica. No, están diciendo los compañeros, a ver, lo que yo pienso, realmente venden como una realidad que no existe, como que van a tener facilidades al llegar a España y después se encuentran con un muro, se encuentran con los cuerpos, por así decirlo, la Benemérita, la Guardia Civil pidiéndole los papeles, persiguiéndolos, entonces como me ponen en riesgo su vida, ve dificultades, como que venden que todo es de color de rosa y después lo ven todo muy negro y se da cuenta de todo. Ha sido un corto muy duro, la verdad, y no estoy en situación para ver este tipo de cortos. Me ha dado mucha pena. Ana. Lo que están diciendo, lo que yo creo que tienen más miedo al mar que a lo que puede venir luego. Entonces creen que ya pasando por fin el mar, ya llegando a tierra firme, ya va a ser todo bien y por lo que ellos dicen que al final no es más complicado que lo que podría hacer al propio mar. Bueno, pues Ana Paula da incluso otra interpretación más, ¿no? Que a veces es casi, pasas el miedo, pasas todo lo que significa atravesar el océano porque quieres lograr eso que parece que es tan maravilloso, ¿no? Y yo pregunto, una vez que hemos procesado, que efectivamente tal y como decís y como has dicho tú, Jessica, es muy duro, realmente es corto pero es intenso, muy, muy potente el mensaje. ¿Veis algo positivo detrás de este mensaje tan contundente
con la trama del corto en sí, esa parte final, ¿la habéis captado? La parte positiva de este mensaje tan crudo, ¿la habéis captado? ¿Y cuál es la parte positiva ahí? Es decir, ¿y el mensaje a efectos de extranjería, de inmigración, ahí dónde está? Primero, es un sueño. Él nunca se movió de su tierra, nunca se movió de su puerta. Donde estaba pescando, prácticamente es una instalación que él, lo que le habían vendido de allí. Efectivamente, es lo que dice Tomás. Estamos claros de que esto es un sueño. En realidad el niño no se ha movido de la orilla de al lado de su casa. Pero además, el otro mensaje que va al tema migratorio, que está detrás, en esa metáfora final, cuando él saca el pez del agua y va con el pez bajo el brazo para su casa. El refrán que podemos traducir, más vale pájaro malo que ciento volante. Bien. Cuando imaginas que todo lo que ves allí es todo bonito y tal, y después al final se aferra a él a lo que en realidad... A lo que tiene. Escucháis lo que dice Tomás, ¿verdad? Que es un poco el mensaje este con la frase de más vale un pájaro en mano que 100 volando, lo que está en su mente, yendo un poco más allá al tema migratorio, al origen de las migraciones, a las causas de las migraciones. ¿Qué otro elemento salta ahí con esa imagen final? Es también otra lectura, porque el padre le regala la pulsera y se ve que el padre desaparece en la distancia. Eso está abierto a pensar que efectivamente él podría haber seguido el camino de su padre, porque desaparece, se diluye, ¿no?, la imagen del padre. Pero yo creo que aquí también hay una cosa importante, y es que el niño intenta subsistir allí. Es decir, cuando ve en el sueño que no todo lo que se pinta como ilusión es real, porque el sueño también es un contraste de la ilusión, la idea, la fantasía con la cruda y dura realidad. De hecho, hay momentos buenísimos cuando salen los muñecos a los que él le está tirando la pelota. Uno de ellos es un expresidente, vamos, esto fue tremendo. Entonces, claro, ahí hay tantas metáforas, tantos mensajes de segunditos, ¿no?, que nos resitúan en un escenario que no está tan alejado, por desgracia, en el tiempo. Pero sobre todo esa parte final en la que, primero, que está claro que él no se ha movido, que el niño sigue allí, por suerte, ¿no? Pero sobre todo que intenta solucionar y buscar la supervivencia y resolver sus problemas estando allí. Que eso también es muy fácil decirlo desde la comodidad del primer mundo, desde Europa, donde tenemos una buena parte de nuestros problemas diarios y básicos resueltos, ¿no? Pero también se debate mucho en la arena política, en las relaciones internacionales y, por supuesto, en la regulación de las migraciones internacionales de cara al primer mundo, a Europa, donde nosotros, siempre digo, por suerte vivimos, que quizás el gran error en las relaciones norte-sur está en no dedicar y en no apoyar y en no redistribuir las riquezas para que las personas podamos vivir cómodamente y acorde con nuestras necesidades allí donde estamos, donde hemos nacido, donde hemos crecido, donde nos hemos formado. Desde luego, la película, el corto, lanza un montón de mensajes, ¿no? Muchísimos. Esas metáforas iniciales, los que estáis en casa, esas palabras iniciales que yo creo que las habéis escuchado vosotros mejor que nosotros aquí. Las frases iniciales cuando llega a la feria, Aida, Ainara, ¿las habéis escuchado claro en el Sí, vídeo? de que si no tenía papeles no podía trabajar, por ejemplo, le ha dicho uno. Sí, la de papeles, había otra, creo que de dinero, ¿puede ser, Evelyn? Sí, en plan le ha dicho que podía trabajar, pero que le pagaría menos. ¿Quién hablaba? Alba, ¿no? ¿Alba o Aida? Aida, sí. Dime. Que cuando le dice que lo de que no tiene papeles, pero que puede, o sea, que el chiquito puede cobrar, pero que cobrará menos, que le pagará menos. Y que si va un inspector que se esconda.
son mensajes, o sea, son dardos directos al corazón, ¿no? ¿Qué ibas a decir, Tomás? Es que como tenemos el problema del audio, si hablamos, entonces no nos escuchamos. Bueno, realmente yo creo que como aperitivo, porque lógicamente son poquitos minutos, como aperitivo para reflexionar sobre primero el trato, en ocasiones vejatorio, que se le da a los inmigrantes. Segundo, la forma en la que nos referimos muchas veces a los inmigrantes procedentes de los países del Magreb. No sé si habéis escuchado al principio como la canción, el morito, algo así, ¿no? La musiquita pegajosa con el morito este que viene aquí a tal, que hasta parece gracioso porque el acento con el que lo ponen y la musiquita pegajosa, pero en realidad son todo prototipos de rechazo, de odio hacia la inmigración. En fin, yo creo que este tipo de cortos deberían, primero, ser mucho más conocidos, más publicitados. Gracias a que tenemos un canal de la televisión pública que a veces nos regala este tipo de cosas, pues se pudo ver a nivel masivo en la televisión. Los que somos seguidores de los premios Goya tuvimos la oportunidad de saber y de en su momento conocer, bueno, que había sido premiado este corto, pero en realidad, por desgracia, no es un tema que se promocione y mucho menos pensar que circule por las grandes salas o circuitos de puesta al público, ¿no? De comunicación. Bien, al final, ¿esto para qué nos ha servido? ¿Por qué lo hemos traído? Para reflexionar y para que veáis varias cosas. La primera de ellas, lo que tiene que ver, lógicamente, con el tratamiento de la inmigración, ¿no? Y el enfoque, la gestión y cómo se ve y cómo se percibe el proceso desde la mente y el ideario migratorio de las personas que llegan a nuestras fronteras y cómo es la realidad desde el punto de vista migratorio y desde el punto de vista legal. En este contexto en particular, el protagonista es un niño, como son miles los protagonistas, niños y niñas que llegan a nuestras fronteras solos o no acompañados. Pues de eso es de lo que vamos a hablar hoy. Nosotros en el ordenamiento jurídico, en la Ley Orgánica de Derechos y Libertades de Extranjeros en España, en la LOEX, tenemos un artículo específico que es el artículo 35 de la ley, especialmente diseñado por parte del legislador para incorporar la figura de los menores no acompañados al sistema legal de protección de los extranjeros en España. Ya sabéis tres cosas importantes. La primera, que estuvimos viendo ayer, es que los menores pueden llegar a España de diferentes maneras. La primera de ellas, como parte de un procedimiento de reagrupación familiar. Si es un menor nacional de un Estado no miembro de la Unión Europea y sus progenitores residen en España al amparo del régimen general, podrán llegar a nuestro país como parte de un procedimiento de reagrupación familiar del régimen general. ¿Sí? ¿Eso lo tenéis claro? ¿Los que estáis en casa también? Sí. Bien. Si ese menor es nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o de Suiza, pues podrá residir en España al amparo del régimen comunitario o incluso si el menor, siendo nacional de un Estado no miembro, es familiar de un ciudadano español o de un ciudadano europeo al que se le aplica el régimen comunitario, también podrá residir legalmente en España al amparo de una residencia en régimen comunitario. Y estos serían los supuestos, digamos, hipotéticamente cómodos, legales, donde el menor llega y está y reside en nuestro país legalmente desde el minuto 1. Luego sabéis que tenemos un segundo grupo de situaciones que dependen del lugar del nacimiento del menor y son esas dos figuras que estuvimos comentando ayer que hacen referencia a la residencia del menor hijo de extranjero residente legal, que diferencia dos supuestos: los niños extranjeros que han nacido en el extranjero y los niños extranjeros que han nacido en España. Lo estuvimos viendo ayer, lo recordáis, ¿verdad? ¿Qué implica esta distinción?
que a los niños extranjeros nacidos en el extranjero, el procedimiento para que obtengan la misma residencia que su padre o madre, residencia legal que tienen en España, se les exige el cumplimiento de una serie de requisitos, entre ellos de tipo económico, de acreditación de vivienda, pero sobre todo, y el más difícil de entender de todos ellos es que ese niño, previo o niña, previa a la presentación de la solicitud de residencia legal por parte de sus progenitores, acredite que ha estado al menos 2 años en España. Si tiene que acreditar eso y está solicitando una autorización de residencia legal, eso nos da a entender que ese menor o esa niña o esa menor ha estado al menos 2 años en situación irregular en nuestro país. Bien, por el contrario, cuando el nacimiento se produce en España, de forma casi automática, el menor extranjero adquiere la residencia de uno de sus progenitores, partiendo de 2 circunstancias. Una, acreditando que el nacimiento se ha producido en territorio español, y 2, acreditando que ese menor es extranjero. ¿Por qué? Porque sigue la nacionalidad extranjera de uno o de ambos padres. ¿Cómo se acredita que el menor extranjero ha nacido en España? ¿Con qué se acredita la nacionalidad extranjera de ese nene o nena que ha nacido aquí? Con su... La partida de nacimiento, ¿no? Partida de nacimiento. La partida de nacimiento justifica que ha nacido aquí, en España. ¿Qué documento justifica que es extranjero? El pasaporte. Eso no es, Tomás dice que es la documentación de la madre que justifica que es hijo suyo y lo ha inscrito. ¿Qué documento es el que acredita que una persona es extranjera en España y por tanto su nacionalidad? Miriam. El pasaporte. Lo dije ayer, lo repito hoy, lo repetiré siempre. Cuando nosotros salimos de Europa y nos vamos de viaje por el mundo, ¿qué documento nos identifica como españoles? ¿La partida de nacimiento? No, porque de hecho con eso no podemos entrar y salir por las fronteras. ¿Qué documento nos identifica? El pasaporte. Igual que el pasaporte nos identifica a nosotros en el extranjero como españoles, a los extranjeros les identifica como tales en nuestro país. Y por tanto, un menor hijo de padres extranjeros, que también es extranjero ese menor, que ha nacido aquí, tendrá que tener un pasaporte en vigor emitido por las leyes y conforme a las normas del país de que se trate, Senegal, Venezuela, Panamá o Rusia, que acredite que ese menor nacido el día 5 de noviembre del 2020 en el Hospital General Universitario de Elche y por tanto inscrito en el registro civil de Elche, es ruso, es ucraniano o es japonés. ¿Comprendéis? ¿Vale? Bien. Esto sería, digamos, la situación que hace referencia al segundo grupo tipo fórmula legal a través de la cual los menores pueden residir en España. Luego hay una tercera vía, de la que no hablamos ayer, pero que yo aprovecho para comentar ahora, que es esta que hace referencia a la llegada a España de menores extranjeros que lo pueden hacer, por ejemplo, al amparo de un acuerdo con organizaciones no gubernamentales de acogidas de menores por temporadas de verano, con familias de acogida, que aquí en la Comunidad Valenciana tenemos varias familias que integran una asociación para acoger durante el periodo estival a niños saharauis, bien para que reciban tratamientos médicos o bien para que disfruten de las vacaciones escolares acogidos por estas familias. También están los trámites relativos a la llegada a España de los menores extranjeros que han sido sujetos o partes de procedimientos de adopciones internacionales. ¿Por qué? Porque no solamente los españoles salen al extranjero a adoptar niños. Por supuesto, cuando un español, ya sabéis, filiación adoptiva, adopta un menor extranjero, este niño inmediatamente adquiere la condición de español y además de español de origen. Pero también los extranjeros pueden adoptar menores en el extranjero. Y un extranjero con residencia legal en España, si ha sido padre o madre de adopción de otro menor en el extranjero, pues este niño también tendrá derecho a llegar a España como parte de un procedimiento de reagrupación por ser hijo adoptivo de. Bien, hay un cuarto grupo, o este último grupo, que es en el que podríamos incluir a Said en caso de que ese sueño fuera realidad y que hubiese llegado a España solo, sin padre o madre que les represente, que es el que integra
el grupo protegido dentro de los menores no acompañados. Normalmente, en la práctica, los menores no acompañados son los que conocemos bajo las siglas de MENAS. Si tecleas, los que estáis ahora conectados a Internet, en cualquiera de los buscadores, MENAS, veréis que van a salir múltiples informaciones, desde artículos de prensa, normas, blogs de opinión, páginas de ONG, información de la Organización de Naciones Unidas, es decir, múltiples fuentes de información, datos del INE, datos del Ministerio del Interior, en relación con el tratamiento que reciben los menores no acompañados, tanto en España como en general en Europa. A grandes rasgos, el contenido del artículo 35 que aquí tenéis reflejado en la pantalla, que hace referencia al tratamiento legal de la Ley Orgánica de Derechos y Libertades en España respecto a menores extranjeros, nos viene a decir dos cosas. Primero, que un menor extranjero no acompañado es aquel que se encuentra en territorio español y no está acompañado, no le acompaña o no se encuentra al amparo de su madre, padre, tutor o representante legal. Por eso tiene esta condición. Es más, el tratamiento que se le da a estos menores por parte de la policía, que es dentro de la administración la encargada de acogerles, identificarles y distribuirlos en las distintas comunidades autónomas, es precisamente, como decía, la finalidad de identificar qué redes familiares pueden haber detrás, cerca, para localizar a las personas responsables de esos menores. Entonces, para nosotros, en el derecho de extranjería español, será un menor no acompañado aquel que se encuentra en una situación de desamparo, vamos a llamar filial, de hecho es la palabra que emplea, como decía, el Ministerio del Interior, porque son niños, niñas que se encuentran en España, que no alcanzan la mayoría de edad, que además es un tema bastante complejo, como ahora veremos, y que no tienen y que no están a cargo de sus padres, tutores o representantes legales. En esos casos, la normativa lo que nos dice es, primero, una vez que el niño es localizado e identificado y se tiene la certeza de que ese niño o niña es menor, se activarán los mecanismos institucionales con los que cuenta la Administración española para intentar localizar a los familiares de estos niños. Es un proceso complejo, es un proceso largo y es un proceso además que implica activar redes de contacto internacional. En el sistema o en la Administración española son las comunidades autónomas a las que se les asigna el cuidado, la protección y la acogida de esos menores hasta que estas situaciones se resuelven. Se busca, se averigua, se identifica a la familia. Mientras este proceso dura, se pueden dar determinadas circunstancias, por ejemplo, tener la certeza absoluta de que ese menor lo es y por tanto se le da el tratamiento, la cobertura y la acogida conforme a la edad que dice tener o que parece y se certifica que tiene. Pero se dan otras circunstancias difíciles de asumir y difíciles de digerir cuando ese que dice ser menor presenta documentación que no es fiable o bien, teniendo una documentación que le acredita como menor, existen dudas por parte de la policía, del Ministerio del Interior, respecto a su edad. En estos casos se procede de una forma, además, bastante criticable y por la cual el Estado español ya ha sido requerido en varias ocasiones por las organizaciones internacionales, pero además incumpliendo. Se acaba de publicar en el Diario Oficial de la Unión Europea el día 11 un dictamen de la Comisión Europea insistiendo en la obligación que tienen los estados de no hacer pruebas agresivas, ni periciales agresivas, ni dudar siempre de la minoría de edad de los niños que llegan a nuestras fronteras, todo lo contrario. Es decir, que prime siempre la creencia y no solo por el aspecto y las cuestiones morfológicas, sino también dar un valor y un crédito a la documentación que muchas veces portan de que es menor. Pues bien, en estos casos se procede a través de un expediente que abre la Fiscalía de Extranjería a desarrollar pruebas periciales de las ensayo X, medida de los huesos, de la dentadura,
y pruebas también con los expertos o peritos de los diferentes consulados que se encuentran en España para intentar averiguar, cuando hay dudas, no solo la edad, sino también el verdadero origen nacional de los niños. Porque las redes de trata de inmigrantes, de trata de seres humanos, muchas veces lo que hacen es preparar estos viajes donde se meten a jóvenes o púberes que incluso siendo ya mayores de edad, se les prepara y se les acondiciona para que una vez aquí manifiesten ser menores de edad. Es decir, en todo esto hay muchísima picaresca, muchísimo fraude, pero también hay mucha injusticia porque se le trata como si fuera mayor y se duda de su minoría de edad, quien realmente lo es. Por eso digo que es algo muy, muy complejo y difícil de gestionar, sobre todo cuando España, que es un país que ya está acostumbrado a recibir inmigración, ha tenido que gestionar en un breve periodo de tiempo más de 20.000 menores no acompañados que han llegado a nuestro país de diferente manera. Muchos de ellos incluso antes de la pandemia por carretera, que vienen de otros países de Europa, de Italia, de Francia, porque han llegado allí también por su vía, o han llegado incluso con familiares, pero llegan solos, claro. Con Marruecos, con Argelia, con países cercanos del norte de África hay acuerdos para repatriar a esos niños y a esas niñas cuando se localiza a sus padres, cuando se activan todos los mecanismos, pero ahora mismo estamos en una situación que afecta a todos los niveles. Lo hemos hablado con el tema de los visados y las reagrupaciones. Pensar en esta situación de pandemia, recibir a esos niños, tratarles, acomodarles, distribuirlos en los diferentes centros de acogida de las comunidades autónomas del territorio español, también de las islas, y luego activar todos los mecanismos necesarios para contactar con sus redes familiares en el país de origen o en aquel que finalmente se determine que es de su origen. Pensar, ¿no?, la complejidad del sistema. Bien, mientras todo eso se soluciona, la ley lo que dice es: estos niños que se encuentran en una situación de desprotección en España, que no están acompañados de ningún familiar, ni tutor, ni persona familiar en primer grado, lo que vamos a hacer es dotarle de una residencia regular. Eso es lo primero. Se distribuyen según las cifras y los acuerdos que hay desde el gobierno central con las comunidades autónomas a los distintos centros de acogidas de menores, de MENAS, que tenemos a lo largo y ancho de todo el territorio español. En Alicante tenemos, aquí en Elche tenemos. Una vez que estos niños van a estos centros, se les escolariza según su edad. Cuestión difícil por una razón, porque muchos de ellos ni siquiera entienden la lengua, el idioma español, la lengua castellana, y hay que empezar por dotarles de herramientas para insertarse en la sociedad de acogida. Muchos llegan en la edad limítrofe a la mayoría de edad, efectivamente siguen siendo menores, y digamos que hay que apurar para prepararles y dotarles de herramientas para que luego a la mayoría de edad puedan insertarse en el mercado laboral. Problema, que a veces no da tiempo ni siquiera a regularizar su situación. Mientras son menores están protegidos, están en el centro, no va a pasar nada con ellos, nadie los puede detener, excepto que hayan cometido algún tipo de infracción que puede suceder, pero una vez que alcanzan la mayoría de edad, la regularización no es automática. Veremos en esa próxima clase de la semana que viene cómo se regularizan los extranjeros en nuestro país. Claro, ante esto la cuestión es, ¿qué hacemos? ¿Qué se hace? Independientemente de que la normativa, como digo, establezca que si determinada la edad, el Ministerio Fiscal verifica que es menor, efectivamente se le da el tratamiento de menor, luego llega la edad y el momento en el que pueden incorporarse al mercado laboral, ya sabéis, a partir de qué edad, por cierto. En este caso, como son niños menores que no tienen a los padres aquí, la tutela o representación de estos menores la adquiere la administración, o bien, conforme a lo que establece nuestro Código Civil, si fuera el caso, a la persona que corresponda, física o jurídica. En general, digamos que la tutela aquí, la representación, la tendría la administración a través de las comunidades autónomas mediante los sistemas de
atribución que tenemos pensado. Pues bien, a partir de esa edad, con autorización, podrían incorporarse al mercado laboral, bien. Pero, ¿qué pasa cuando llegan a la mayoría de edad? Claro, cuando llegan a la mayoría de edad, a estos jóvenes, ya no son menores, son mayores, salen del centro de acogida. Y aquí tenemos otro problema, porque si su situación legal no se ha regularizado, no tienen una actividad laboral que hayan heredado de su situación regular anterior, como he dicho antes, se quedan en una situación de irregularidad administrativa. Entonces son esos hombres, ya mujeres, mayores de 18 años, que tenemos que intentar desde los servicios de asesoramiento, como estaréis vosotros trabajando dentro de poco, si todo va bien, tendremos que, a través generalmente de la fórmula del arraigo, siempre que puedan acreditar al menos 3 años en España, intentar regularizarlos. ¿Comprendéis? Es decir, que la gestión, el tratamiento y, por supuesto, el asegurar los derechos a estos niños y niñas, digamos que se tiene muy claro mientras son menores de edad. Las convenciones, en particular la Convención de los Derechos del Niño, así lo dispone. Tendrán derecho a la asistencia sanitaria, derecho a educación, se les prepara el conocimiento de la lengua, se les prepara un oficio, pero a partir de los 18 años... Pero cuando cumplen los 18 salen del centro... Salen del centro y solo tendrán residencia legal... Sin casa ni cumplen los 18 y tienen que irse. A buscarse la vida, así es. Así es. Entonces se regularizarán aquellos que vienen de una situación regular porque han empezado ya una actividad laboral, la pueden acreditar, pero los que no, salen directamente a la situación de irregularidad. Por eso es algo que es un sistema que falla, en España falla, que hay una laguna. Hay una laguna. Claro, porque son, mientras son menores, claro, no puede ser eternamente menor. Mientras son menores hay una cobertura legal, porque las obligaciones internacionales que tenemos nos llevan a ello. Una vez que se hacen mayores, bueno, pues ya la administración se desentiende. Y esto, hablando vulgarmente, digamos, la frase es de búscate la vida, ¿no? Claro, ya tú eres mayor de edad, pues ya tendrás que buscar la fórmula para residir legalmente. Si ya vienes desarrollando una actividad laboral, porque recordemos que la edad laboral se adquiere antes de la mayoría de edad y la residencia legal depende de una actividad laboral, excepto que tú tengas grandes medios económicos. Si tienes grandes medios económicos y eres un niño, no estás en un centro de acogida, vaya eso por delante, pues esa persona ya mayor de edad, con un contrato laboral, tendrá derecho a una autorización inicial de residencia y trabajo. Para ir preparando su futuro. Correcto, pero por desgracia no es lo que sucede. Entonces, ahí hay una laguna porque el salto que supone la adquisición de la mayoría de edad da al traste con el sistema. Y hay otra cosa que el Estado español no respeta en todo caso, y es que no todos los países fijan la mayoría de edad en la misma edad. Esa es otra cosa. Entonces, hay países que la mayoría de edad se quiere a los 16, hay otro que a los 21 y otro que a los 19. Claro, para nosotros como regla general es la de, se fijan 18 años. Bien. Pero hay menores que tienen 17 años y conforme a sus leyes personales, a su estatuto personal, ya son mayores de edad en su país. Algunos ya están emancipados porque se han casado y tienen hasta hijos, porque están en esa edad limítrofe en la que ni son niños ni son adultos. Como veis, esto abre la caja de Pandora de tantos problemas y de tantas situaciones complejas a nivel jurídico que realmente una sesión como esta es un aperitivo para que veáis que ahí hay un mundo de temas. Claro, podríamos estar todo un curso monográfico destinado al tema de menores, que es ya bien complejo, porque encima el tema de los menores, a pesar de que está en una ley de carácter estatal, luego lo gestiona cada comunidad autónoma como le parece. Entonces, sobre todo, insisto, en el que estamos hoy, en la situación de los menores no acompañados, ¿vale? Yo creo que es muy interesante si, bueno, voy a subir
como os comenté, el profesor Alfonso Ortega y yo hemos publicado en alguna ocasión en revistas tanto en España como en el extranjero sobre estos temas de los menores no acompañados y sobre todo los problemas derivados de la determinación de la edad. Incluso tenemos un estudio comparado entre España e Italia y sus consecuencias, que lo vamos a poner en el campus para que lo tengáis, bueno, como material de consulta, quien esté interesado en estos temas. Bien. Lo que comentaba antes, el apartado 9 del artículo 35, si lo estáis visualizando ahora, un poco hace referencia a esto que hablaba sobre la integración, la preparación de cara a que los menores alcancen su mayoría de edad y luego puedan integrarse de manera regular al mercado español. Pues bien, dicho esto, digamos que de esa forma quedan resumidas muy rápidamente entre ayer y hoy con la proyección del vídeo las diferentes situaciones en las que pueden encontrarse los menores extranjeros en nuestro país. Para completar la realización de esta actividad, tenéis ya a vuestra disposición, como decía al principio, en el apartado de tareas del campus virtual, un cuestionario para que los respondáis y los remitáis para su calificación como parte del sistema de evaluación continua, también por la pestaña de tareas, que como habréis visto, porque lo he subido hoy, consta de 4 preguntas teóricas y un supuesto práctico que os permita poner en marcha los conocimientos que son necesarios para distinguir los diferentes supuestos de regularización de los menores hijos de extranjeros residentes legales. No me voy a extender mucho más, voy a parar la grabación dando las gracias por participar en el foro, la voy a parar y vamos a continuar.